Me fui amargando tanto, que esa amargura me llevó a hacer cosas que no debí, a lastimar a personas que me amaban, a personas que, principalmente a mis hijas, las llegué a lastimar mucho por la vida que yo llevaba, en la cual, gracias a Dios, me perdonó eso. Yo veía que pasaban situaciones y yo me gozaba, disfrutaba que les pasaran cosas a las personas. De tanta amargura que yo tenía, llegó a pasar eso en mi vida. Entonces, pues yo le agradezco a Dios que cuando Él tiene misericordia de mí, le conozco realmente al Dios vivo y verdadero, cambió todo eso en mi vida. Muy buenas a todos ustedes que nos están mirando nuevamente en su canal Crónicas de la Fe. Hoy estamos nuevamente llevando un video más, y como decimos primeramente siempre para darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, para exaltar su santo nombre por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y sigue haciendo todavía. Entonces hoy en esta tarde le damos la bienvenida a nuestra hermana Norma. Bienvenida, hermana, gracias por acompañarnos hoy en esta tarde, le agradecemos por su tiempo. Gracias. Amén. Y gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a iniciar como siempre iniciamos. Y hoy vamos a traer la cita. Traemos esta tarde la cita de Jeremías 33:3. Y su palabra se lee en el nombre de Jesús y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Hoy traemos hoy en esta tarde esta cita. Y la pregunta que le hacemos a todos, mi hermana, ¿cómo se identifica usted con esta cita? Es porque desde que el Señor tuvo misericordia de mí, en todo momento he estado pues clamando a Él. Amén. He pasado situaciones difíciles como todo cristiano, amén, que hemos sido procesados de una manera, pues se puede decir en una manera que del alfarero, ¿verdad? Que entras al alfarero y Dios va quitando, va moldeando cosas que a Él no le van agradando y es de la manera que Dios puso un día muy presente en ese versículo en mi vida. Clamé a Él, miré al cielo y el Señor vino y en ese momento restauró mi vista. Y me identifico mucho en ese versículo porque siempre he estado, pues es de la manera que uno busca la presencia de Dios todos los días, clamando a Él y esperando en Él. Y Él nos enseña esas cosas grandes y ocultas que nosotros nunca nos imaginamos. Amén. Pero Él viene y nos muestra su gloria. ¿Quién era la hermana antes de que el Señor llegara a su vida? Antes yo era una persona, pues sí, muy tímida, pero a la vez también era muy insegura. Era de que cuando ya yo me casé, era de que me pasaban situaciones y yo me fui, ¿cómo le quiero decir? Me fui en un momento donde me fui amargando tanto, que esa amargura me llevó a hacer cosas que no debí, a lastimar a personas que me amaban, a personas que, principalmente a mis hijas, las llegué a lastimar mucho por la vida que yo llevaba, en la cual, gracias a Dios, me perdonó eso. Amén. Yo veía que pasaban situaciones y yo me gozaba, disfrutaba que les pasaran cosas a las personas. De tanta amargura que yo tenía, llegó a pasar eso en mi vida. Entonces, pues yo le agradezco a Dios que cuando Él tiene misericordia de mí, le conozco realmente al Dios vivo y verdadero, cambió todo eso en mi vida. Ahora veo las cosas diferente. Las raíces de amargura son algo que se arraigan tan profundamente que es algo bien tremendo que tienes ahí, que lo quieres soltar y es un proceso tardado, pero sí llega el Señor y viene, y si uno clama a Él, como dice su palabra, Él viene y lo hace, y lo hace. Depende de tu corazón, depende del anhelo que tú tengas para soltar eso, porque hay que soltarlo. No es de que, Señor, ayúdame, no, es que tú tienes que soltar eso que te está afectando.
Ya cuando conoces del Señor, Dios te empieza a mostrar muchas cosas. Amén. Todo lo contrario. Porque esos pensamientos son de bien y no de mal. Entonces, cuando ya vienen pensamientos de bien a mi vida, ya Dios me muestra las cosas diferentes. Su Espíritu Santo me empieza a ver, a que vea yo la vida diferente. Y es ahí donde yo he visto en la transformación en mi vida. Amén. Me comentaba ahorita que llegó el momento hasta de usted se gozaba, Sí. por hacer, ahora sí, el mal a las personas, o me imagino también que se gozaba en ver a aquella persona que estaba pasando por algo difícil. Sí. ¿Cómo fue cuando usted le compartieron del Señor? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Cómo sintió usted cuando Él llegó a su vida a pesar de la persona que era antes? Sí. Yo recuerdo muy bien que mi hermano, el que me sigue de mí, él lo alcanzó el Señor primero. Entonces él empieza a hablarme a mí, mira, Dios quiere que las cosas así. Yo iba a ir en ese entonces a pagar una manda porque mi hija se había enfermado muy gravemente. Entonces nosotros pues en el mundo tendíamos a Sí. pedir y te prometo y promesas y promesas. Sí. Entonces ese día yo recuerdo muy bien que prometí ir a pagar una manda, ya está, ni recuerdo de ese ídolo donde está en un cerro del Cubilete, creo, no sé, ya no recuerdo bien su nombre, gracias a Dios hasta borró todo eso en mí. Amén. Pero yo me acuerdo que estábamos planeando mi esposo y yo en ir, cuando mi hermano me decía, mira, no vayas, Dios no le agrada eso es idolatría, Dios aborrece todo eso. Y yo decía, ay, tú pídele a Dios que me vaya bien. Dije, no me andes diciendo cosas así, nosotros ya vamos a ir. Entonces, de una manera o de otra, se impedía. Mi hermano es una persona que Dios nos ha dado bien tremendamente, y él se levantó mucho y se ha levantado mucho en oración y en ayuno por la familia. Cuando él ya empezó a conocer de las cosas de Dios, empezó a orar mucho, a ayunar mucho por la familia. Entonces yo nuevamente vuelvo a intentar, no se da ese día de ir, vuelvo a intentar nuevamente, porque ese día me llevaba mi papá, nos llevaba en un mueble, y me dijo él, de parte de Dios me decía, fíjese, no vayas porque se te va a descomponer el carro, es más, no va a llegar. Apenas estábamos llegando casi a Zacatecas cuando el carro se estaba descomponiendo. Entonces yo dije, yo hasta llegué a decir, y que pues Dios me perdone por lo que dije en ese entonces, porque yo dije, este es brujo. Dije, porque sí me lo acabo de decir y ya nos pasó. Pero no, es que Dios estaba deteniendo ahí, que no lleváramos a cabo eso. Yo me aferré a las cosas del mundo, a mis tradiciones y todo que yo llevaba a cabo. Entonces yo recuerdo muy bien que el Señor trató de una manera y de otra impedirlo, pero mi hermano seguía instruyéndome. Y yo pues lo escuchaba, quiero o no, pues lo tenía que escuchar, ¿verdad? ¿Me molestaba? Mira, sí, me molestaba mucho que me hablara que eso Dios no le agradaba, que esto y lo otro, y mira, tú ya no sigas haciendo eso, mira, Dios dice en su palabra que Él abomina todo eso. Y yo decía, yo sí le dije, mira, pídele a Dios nomás, ya que me nos vaya bien y regresemos con bien. Y yo aferrada. Entonces, todo lo que llevamos de dinero, lo único que se gastó es ponerle aceite al carro para que no se descompusiera el motor. Gracias a Dios llegamos, pero nuevamente Norma intenta ir ahora en autobús. Y sí, pero como mi hermano ya me había instruido, ya el Espíritu Santo ya estaba tratando, me dijo de santiguarse, que era maldición que el sacerdote enviaba a las personas. Entonces cuando nosotros ya íbamos llegando, hermano, todavía ni llegábamos, cuando yo veía esa imagen arriba y es como estaba por amanecer, yo ya estaba sintiendo miedo. Yo ya sentía miedo y yo decía, ¿por qué estoy sintiendo esto? Pero aún así decía, no, pues no entiendo, era algo que yo no entendía. Vamos llegando y que empieza la misa y todo. Y cuando mi hermano me decía del santiguar, y yo le decía a mi esposo, agáchate, no permitas que ahorita que estás santiguando el sacerdote, que te llegue eso a ti, agáchate. Yo así con temor. Entonces, ¿ya qué me está pasando? Me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Dios estaba ya tratando conmigo. Entonces mi hermano trató de una manera y de otra, el Espíritu Santo Dios lo estaba usando para que ya Dios hablara mi vida. Yo no quería entender, esa fue una manera.
Como no quería yo entender, tuve que pasar por un mal diagnóstico. Me buscaron las personas del centro de salud diciendo que me buscaban porque me habían encontrado cáncer. En ese momento me pasa eso, me estaba pasando una situación en matrimonio muy ya de muchos problemas, ya casi al borde de separación y todo. Y recuerdo que en esos mismos días fueron 3 cosas: que falleció uno de mis primos muy querido, una muerte muy dolorosa, se accidentó y yo éramos muy unidos. Cuando me pasan esas 3 cosas, hermanos, yo ahí fue cuando dije, ya no puedo. Y yo corrí con mi hermano y le dije, sabes que ya no puedo, enséñame, dime a qué horas son los servicios, yo quiero ir. Y ahí fue cuando el Señor tuvo misericordia de mí. Así fue cuando yo llegué a los pies de Cristo. Dios nos habla de una manera tan amorosa, con lazos de amor, como dice su palabra. Amén. Pero a veces no queremos entender. Nos aferramos a las tradiciones, a lo que el mundo te ofrece, y queremos seguir ahí. Entonces, cuando ahora veo yo la realidad, digo, ay, Señor. Y yo a mis hijas ahora es lo que les digo, no esperen a que las 3 llamadas. Dije, ya ven, acuden al llamado de Dios. Dios está hablando a sus vidas. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví. Porque yo esperé a que me pasaran más cosas para poder, gracias a Dios, acudir a su llamado. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de mí, que fue el segundo domingo de congregarme, el pastor hizo el llamado de quien quería entregar su vida a Cristo, y yo no la pensé. Me paré y yo dije, no, yo necesito de Él, yo necesito conocer más de ese Dios verdadero y ese Dios vivo. El Dios que promete que yo no viva de esta manera. Y cuando hice la confesión de fe, recuerdo que salí del servicio y no se me olvida que yo salí y estaba pasando una amistad en ese momento de saludarme, y yo decía, bueno, ¿y por qué no me felicita? Pues si yo acabo de entregar mi vida a Cristo, yo quería que todo el mundo me felicitara. En ese momento yo me sentía una felicidad que jamás yo había experimentado esa paz, esa felicidad tan grande que yo sentía en mi ser, y que gracias a Dios hasta ahorita, no ha sido fácil. El caminar en Cristo no es fácil, pero ya es diferente, porque sabes a quién clamar. Sí es. Ya no es aquella vida desesperante, donde no hallabas donde refugiarte. Y ahora sí, ahora mi refugio es Cristo, mi refugio es el Señor. Y ya lo veo diferente. Amén. Para la gloria de Dios. Nos comentaba ahorita que estaba pasando en su matrimonio algo muy difícil. ¿Qué estaba pasando, hermana? ¿Nos podía contar un poquito? Sí, eran situaciones que cuando yo conocí a mi esposo, pues era un esposo que yo puse mi mirada en él porque yo veía que no tomaba, que se portaba muy atento, muy bien. Y cuando nosotros nos casamos, nos fuimos, a los 4 meses de casados, nos fuimos a vivir a Tijuana, y allá todo marchaba bien. Pero luego ya empezamos a recibir llamadas que vénganse, que acá hay fuente de trabajo muy buena, y así. Y yo recuerdo tanto esta historia de la familia de Noemí, la mala decisión que tomaron de salir de su pueblo e irse a otro lugar, y todo cambió. O sea, de hecho, cuando Noemí y Ruth, que fue la nuera, que la única que la acompañó, hablando de la historia bíblica, me recuerdo tanto esa historia bíblica de que cuando regresan, que estaban en Moab, pero cuando regresan allá a su parentela, a su tierra, donde vivían, yo recuerdo tanto esa historia, y yo dije, hice lo mismo. No le pregunté a Dios si estaba bien o no salir de ese lugar, que estábamos bien allá. Cuando venimos aquí, todo cambió. Mi esposo empezó a tomar mucho, se salió, ya no era la responsabilidad que tenía antes, o empezaron problemas y más problemas. Empezó a caer más en el alcohol. Ya después pasaron muchos años y cayó en drogas. Entonces empezó a pasar todo eso en casa. Y pues yo, con la esperanza de que él cambiara, yo soportaba muchas cosas.
me sometía a él, me sujetaba a él y veía yo que no cambiaba la situación en mi matrimonio. Ya después me sometí mucho a muchos ayunos, entregarme mucho al Señor. Él viene a los pies de Cristo, se empezó a congregar, gracias a Dios se empezó a congregar, íbamos todos juntos, pero el mundo lo siguió arrastrando, el mundo le siguió ofreciendo cosas y él se retiró. Y él se retiró y esa era la causa de nuestros problemas en el matrimonio. Pero sí es triste cuando una persona se retira de los caminos de Dios, porque es un peligro, es un riesgo y como dice su palabra, más vale estar fuera de sus teatros que 1000 fuera de ellos. Entonces yo sigo de pie y sigo, gracias a Dios, en sus caminos. Y pues con la esperanza de que un día Él se rinda a los pies de Cristo. Amén. Fuera de cámaras me comentaba de un milagro muy grande que pasó. Platíquenos. Bueno, gracias a Dios, principalmente quiero basarme al versículo que me enfoco mucho en él. Un día yo, haciendo churros para mis hijas de masa, siempre acostumbraba a ir a comprar la masa y yo lo echaba en una bolsita y ya tenía la cacerolota llena de mucho aceite y yo lo echaba a freír. Y yo recuerdo que andaba mucha gritadera a mis niñas en ese entonces y yo les dije, pónganse a leer la Biblia. Recuerdo muy bien que yo solté esas palabras, le dije, pónganse a leer la Biblia mejor, en vez de que anduvieran de hiperactivas. En eso voy a la cocina y ya estaban los churros, le quise apagar y explota el churro, explota la masa y tronó hacia el techo, el aceite toda me bañó, toda completamente, yo estaba chorreando de aceite, pero en ese momento que explotó yo sentí que una mano pasó, luego vi que una mano pasó, una mano poderosa pasó, y lo que se queda bien sorprendida a la gente que cuando ya me ven salir de la casa, yo primero me arrodillo, en cuanto me explota todo y que estoy chorreando de aceite hirviendo, es que estaba hirviendo. Hirviendo, yo recuerdo que estaba en la planta de arriba en la casa, entonces yo lo primero que hice, que volteé a ver al cielo, ahí medio abrí el ojo así, y me arrodillé, y se me vino a la mente, Dios me puso ese versículo en mi mente, el Espíritu Santo me lo trajo a memoria y lo empecé a clamar. Clama, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y yo le dije, Señor, enséñame. En este momento yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo creo en ti, confío en ti. Enséñame esas cosas grandes y dificultosas. Y en ese momento recuerdo que me paro y sube mi mamá y me dice, se impactó. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué traes? Estás mojada. Ella pensaba que era agua. Dije, no, me explotó el aceite. Y no, pues impactadas mis tías, todo el mundo ahí estaba impactado. Y yo le dije, lo único que quiero es que me lleven a checar el ojo, porque siento que me entró al ojo el aceite. Y sí, rápido me llevan cuando ve un vecino que me sacan a mi familia así chorreando en aceite, se quedó pues sorprendido, ¿verdad? Como diciendo, no, Norma ahorita se va a llenar de ampollas y se le va a complicar todo, ¿verdad? Pero el Señor no tenía otras cosas preparadas para mi vida. Íbamos clamando, mi familia, gracias a Dios, todas le sirven al Señor, y pues lo primero es la oración. Me llevaban al hospital Seguro Social, yo recuerdo, y ahí empezamos a orar, y que Dios pusiera los medios y todo para que luego me atendieran. Hermanos, surgió algo tan glorioso que me metieron directamente con el oftalmólogo. Y el oftalmólogo en ese momento, la gente más se me acaba viendo como diciendo, a veces es pues sí raro, ¿verdad? Porque tienes que esperar horas ahí a que te atiendan. No, el Señor abrió camino y me metieron luego directamente con el oftalmólogo. Yo recuerdo que el oftalmólogo, ya revisándome y todo, dijo, pues anda una nubecita ahí. Dice, y si para mañana no se quita esa nubecita, va a perder el ojo. Y yo entre mí diciendo, no, el Señor te reprenda, yo voy a estar bien, yo declarando sanidad en mí. Sanidad, dije, no, yo voy a estar bien, Dios ha prometido que voy a estar bien y que me va a enseñar cosas grandes.
Y así me mantuve. Me pusieron un parche en el ojo, en el cual ya llego a casa, mi mamá, y se acerca el vecino, y no lo podían creer, hermano, que ni una sola ampolla se me levantó, ni en las manos, ni en la cara, nada. Y el vecino se quedaba así como que no lo puedo creer. Y le dice a mi mamá, ¿por qué? Dice, mi hermana el otro día que se le vació aquí también el aceite hirviendo, y trae la mano tan mal, dice, toda ampollada, dice, y un dolor tremendo, y si no lo puedo creer que Norma ni una ampollita sí trae. Y sí, mi ropa estaba, mi pelo lleno en aceite, gracias a Dios. Entonces, cuando ya al día siguiente fue mucha oración. Como todo cristiano debemos estar intercediendo siempre, 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 en todo momento. Cuando ya al día siguiente tocaba quitar el parche, pues ya había habido mucha oración de familia, mismo mía, que empecé a clamar al Señor. Y gracias a Dios miré bien, mi vista estaba bien, todo estaba bien. Pero lo más glorioso fue esto, de que mi papá apenas había unos días que le habían entregado mis lentes, porque yo usaba lentes. Y acababa yo de aumentar la graduación y mis lentes ahí estaban, el oftalmólogo ya se los había llevado a mi papá, se los había entregado y yo no los había estrenado. Entonces, cuando ya me quitan el parche, pues yo dije, no, pues me pasó esto, pues ya me los voy a poner, ¿verdad? Me los empecé a poner y yo me empecé a sentir bien mal. Cuando uno ya ocupa más graduación, empiezas con dolor de cabeza, sintiéndote mal. Y cuando yo me pongo los lentes, era todo lo contrario, me dolía la cabeza al ponérmelos y todo eso. Y yo dije, no, ¿qué me está pasando? Y ya después comprobé, Dios me mostró que yo ya no necesitaba los lentes, que Dios había sanado mi vista y yo podía leer bien sin tener que usar esos lentes. Entonces esa fue la manera que Dios restauró mi vista y ya no he usado hasta ahorita lentes. Y le digo yo, esos lentes ya después en una necesidad de una persona, pues se donaron a esa persona. Para la gloria de Dios, y le digo, eso es uno de mis testimonios que tengo por lo del versículo. Otro testimonio también glorioso que para honra y gloria de Dios, porque Él es el que hace todo. Estando recién convertida en mi primer amor, usted sabe que anda uno tan enamorado del Señor que hasta hoy en día es eso, y le pedimos a Dios que nunca dejemos de sentir ese amor hacia Él. Fue cuando una tía de mi esposo se puso muy grave, muy, muy delicada. Y mi suegra también es cristiana y también se congrega donde voy yo. Entonces, en ese entonces recuerdo que mi suegra me marcó, Norma, ¿sabes qué? Marta se les puso ya muy mal. De hecho, ya pensamos todos que ya está muerta, porque ya se soltó toda completamente, los ojos están en blanco. Ven, por favor, y haz una oración por ella. ¿Cómo ves? ¿Puedes venir? Le dije, sí, está bien, ahorita van por ti. Y ya fuimos, yo estaba lavando, en ese entonces recuerdo que estaba lavando. ¿Estaba malita ella? Perdón que Estaba malita ella, sí. Ella como que pasaba situaciones difíciles con sus hijos y se impresionaba tanto que en ese momento ya no reaccionó. Tuvo un problema familiar y ya no reaccionó. Entonces cuando yo llego, todo el mundo llorando, ya los hijos llorando, las hermanas, las hijas. Y yo dije, no, Dios, no, yo me quedé así, Dios, ¿qué voy a hacer aquí? Si está ya pasando esto. Entonces yo le empecé a preguntar al Espíritu Santo, administrame tú, Señor, dime qué voy a hacer. O sea, no entiendo. Pero ya el Señor me empezó a mostrar, arrodíllate, tócale la mano. Y yo lo que hice, que me arrodillé, toqué su mano y empecé a clamar a Dios. Padre, si tú le permites, Señor, restáurala, sánale, devuelve vida, sopla vida sobre esta mujer. Y yo recuerdo tanto y no lo olvido, para la honra y gloria de Dios, que de mi mano salieron unas luces, como una conexión, unas luces hacia su mano de ella, y cuando pasan esas luces a la mano de ella empieza a toser. Entonces dije, gracias, Padre, porque le has permitido seguir adelante. Amén. Y ella volvió en sí, ella reaccionó, y pues ya los hijos corrieron a abrazarla, y no se cansaban de dar gracias, ¿verdad? Pero yo le dije, empecé ahí a plantear el plan de salvación en ese lugar,
Le dije, no, yo no me merezco la gloria es de Dios, las gracias son a Dios. Le dije, porque Él es el que ha hecho la obra. Y si he venido aquí es porque Dios me ha mandado, es porque Dios me ha puesto en estos momentos. Le dije, y agradezcanle a Él, que Él es el que hace, todo viene de Él. Y agradezcanle a Dios. Y esa mujer yo siempre la he seguido buscando. Acuérdese de lo que Dios ha dicho en su vida, acuérdese de aquel día. Y he hablado varias veces con ella. Ella escucha alabanzas, ella ha querido, en una ocasión nos acompañó a dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Y pues igual, a veces tristemente se alejan, ¿verdad? Pero ya es decisión de cada quien. Pero aún así seguimos, que el nombre del Señor sea glorificado, porque Él ha hecho cosas muy grandes y muy maravillosas, y hasta hoy en día las sigue haciendo. Entonces sí tengo esos testimonios que el Señor ha hecho a través de las manos, porque dice su palabra, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y así lo he creído. Amén. Entonces el Señor ha sido bueno todo momento. Amén. Para terminar, hermana, a aquellos hermanos que nos están mirando, aún los que se les ha compartido y no han querido tampoco, igual manera, ¿qué consejo les podría dar usted a esas personas? Bueno, yo de mi parte yo les diría que esta vida te puede ofrecer muchas cosas, muchas, inclusive pues todo se puede decir, pero es solo pasajero, y lo de Dios no. Lo de Dios ahí va a estar siempre, siempre. Dios va a estar, el poder de Dios está ahí. Él dice que Él viene a la puerta y llama, y si alguno oyere su voz y abriera la puerta de su corazón, Él traerá a Él, vendrá a Él, cenará con Él y Él conmigo, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú estás pasando una situación difícil, similar a la que yo pasé, situaciones de violencia intrafamiliar, de vivir con un alcohólico, un drogadicto, el Señor es la solución. En Cristo hay solución. Solamente Él tiene el poder para cambiar y transformar personas. Y si tú estás pasando una situación así, ven a Él. Él está con los brazos abiertos ofreciéndote una vida, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios, porque para eso vino el Hijo de Dios, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, si tú vienes a Él, Él no se acordará más de lo que tú has hecho. Lo único que quiere es que vivas una vida, y vida en abundancia. Entonces es lo que yo les puedo compartir de lo que yo he vivido, que en Él lo podemos tener todo, no importa lo que estemos pasando. Él es bueno, y Él tiene cosas y promesas que tiene para con nosotros, para aquel que le sigue. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por habernos compartido un poquito de su testimonio, y como decíamos fuera de cámaras, yo creo que vamos a tener una segunda parte, porque hay más, ¿verdad? Sí, solo es un poco de lo que... de las grandezas de Dios. Amén. Entonces, primeramente, el Señor nos permita un tiempo para seguir con esto. Amén. Hay más. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros. El Señor la bendiga. Muchas gracias. Amén. Y le doy gracias a ustedes que nos están mirando, y como decimos, ayúdenos a compartir, denle me gusta, comenten, y vamos a llevar este canal en grande para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es para eso que se está haciendo, porque en muchos de nosotros tenemos testimonio que dar, y mucha gente no lo sabe, hermana, lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos simplemente, aunque sea uno, pero sé que tenemos más, lo que el Señor hizo en nuestra vida, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Sí. Amén. Entonces es importante darlo a conocer, y exaltar el nombre de Él, ¿verdad? Sí, contar sus maravillas que Él hace en nuestras Amén. vidas, y que lo puede hacer en aquel que le busca. Amén, así es. Gracias. Muchas gracias, y gracias a ustedes, y nuevamente le doy gracias por
seguir nuestro canal Crónicas de la Fe. Le doy gracias a nuestra hermana nuevamente por estar aquí. Gracias a ustedes. Y no nos despedimos, nos vemos en la próxima. Everardo Gómez, que estamos aquí compartiendo, mi esposa detrás de cámaras, y la hermana Norma López. Norma López. El Señor me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Amén.